Bien, estamos todos, ¿no es cierto? Sí, vamos admitiendo, vamos a admitirlos. ¿Ya? Vamos, ahí estamos admitiendo a todos. Vamos a iniciar a ver si podemos, ya vamos. Ya, bien, entonces, ¿me ven? ¿Estamos ok dentro de lo que habíamos quedado? Ya, el video lo vamos a ver en la última etapa, ¿no es cierto? Activar el audio. Bien, ya. Entonces, ya estamos todos. ¿Ya? Vamos a admitir, vamos a continuar con las bases de la actividad de producción acuícola y al final vemos el video. Entonces, bien, yo les señalaba ya de que el piso, entonces el piso sobre el cual se cimienta la producción de peces, de moluscos y de crustáceos dentro de la actividad acuícola, entonces obedece en términos generales a lo que nosotros vamos a señalar acá, y está muy asociado, ¿cierto? Está muy asociado a los fundamentos del bienestar animal. Entonces, aquí vemos, entonces, y hablamos de generar una actividad acuícola con el mínimo de estrés, ¿ya? Obviamente, el estrés, si nosotros quisiéramos definirlo, ¿ya? Nosotros tenemos que tener claro de que nuestras especies acuícolas, ¿no es cierto?, son organismos y seres sintientes. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, todos los malos manejos obviamente van a afectar a su sistema inmunológico, van a afectar su calidad de vida y en esencia obviamente que eso va a afectar, ¿ya?, al producto final que yo quiero entregar al mercado. Entonces, manipular a la población con un mínimo de estrés, eso significa que yo tengo que tener manejo de qué, ¿ya? De que la densidad de carga, por ejemplo. La densidad de carga es decir, cuántos kilos de organismos, ¿ya?, en cultivo voy a tener. Y en este caso, como estoy en el medio acuático, por metro cúbico, es importante. ¿Ya? Entonces, una alta densidad de carga me va a estresar a los individuos porque ellos tienen que competir. ¿Por qué? Por el alimento, tienen que competir por el oxígeno, por el oxígeno y por todos los materiales, o sea, todos los elementos físicos, químicos que tiene el agua, y por lo tanto eso ya está provocando un nivel de estrés. Pero obviamente que el agricultor le va a interesar decir, bueno, mientras más kilos de masa yo tengo en un volumen determinado de agua, obviamente es lo que yo más voy a poder cosechar después finalmente. Entonces, y presentar en el mercado, recibir un retorno de la inversión. Pero obviamente eso no está bien en equilibrio con lo que nosotros sabemos en cuanto y conocemos con respecto a bienestar animal. Por lo tanto, ha habido toda una evolución con respecto a eso dentro de la actividad acuícola. ¿Ya? Hemos hecho muy mal las cosas y tratamos de hacerlas mejor en estos momentos. Por lo tanto, es nuestro interés, ¿ya?, en mantener esta premisa de manipulación de la población con el mínimo de estrés. Por lo tanto, yo me tengo que hacer cargo de todos aquellos factores estresantes. ¿Ya? Densidad de carga es una situación estresante, ¿ya? Baja calidad del agua, baja calidad de oxígeno, ¿ya? Una inadecuada calidad de CO2, de presencia de CO2, presencia de amoníaco. ¿Ya? Entonces, también eso me está afectando a la situación de, de equilibrio
Acuérdense que el estrés es la condición, ¿no es cierto?, fisiológica que me dice de que yo estoy en desequilibrio con mi medio ambiente. Entonces, estrés, ya, yo puedo, ya, como acuicultor, y yo debo como acuicultor, entonces, manejar la población en cultivo con el mínimo estrés posible. Bien. Otra situación que también tenemos que manejar como piso es las instalaciones. O sea, como acuicultor yo voy a dar, ¿ya?, el lugar, primero que nada voy a elegir el lugar donde voy a colocar la especie, a donde voy a iniciar su cultivo, ¿ya? Yo voy a elegir el medio dulce, marino o estorino, ¿ya?, como instancia, y le voy a dar todas las instalaciones que ellos requieren. ¿Ya? Ustedes acá visualizan como fondo de esta diapositiva, estas son unidades de balsas jaulas que se encuentran en el medio ambiente marino. En el caso de los salmones, aquí se efectúa la etapa de engorda, de crecimiento hasta cosecha. Entonces, yo me tengo que hacer cargo de que si estas instalaciones son las más adecuadas para la especie, ¿ya?, si me permite, ¿no es cierto?, también como nosotros mismos, ¿ya?, como participantes ya de la actividad, poder ir a controlar lo que está sucediendo dentro de esta balsa jaula. Entonces, cuán versátil es el material que tiene estas instalaciones, ¿ya?, en relación al movimiento de agua, en relación a las corrientes, ya, cómo soportan las condiciones de mal tiempo, sobre todo en la zona sur, cuando vienen los sudazos, ¿ya? Entonces, los sistemas de fondeo, etcétera, todo eso yo lo tengo que manejar en pos de que el individuo esté con el mínimo estrés, esté en las mejores condiciones, ¿ya? Y también me tengo que hacer cargo de que todas estas instalaciones, en lo posible, ya no impacten, cuando ya se pierda su vida útil, no impacta al medio ambiente, ¿ya? Como lo que nosotros antes utilizábamos, que eran los flotadores de Plumavit, ¿ya?, que después quedaron todos botados, allí quedan botados, y el Plumavit, ¿cuántos años se demora en degradarse? Entonces, en este momento estamos en la búsqueda de nuevos materiales para hacer la explotación de estas unidades de grandes balsas, ¿no es cierto?, flotantes que se encuentran en nuestro medio marino. Me tengo que hacer a cargo de la alimentación, ¿ya? Calibre, ¿qué tipo de alimento? ¿Ya? ¿Qué tipo de alimento consumen los salmones? Es un alimento peletizado, ¿ya? Pero hay calidades y calidades de peletizado, ¿ya? Hay calidad y calidad en la alimentación, y un alimento, ¿no es cierto?, de calidad es un alimento nutritivo. ¿Y qué debe tener un alimento nutritivo? ¿Ya? ¿Cuáles son las macromoléculas que conforman un alimento nutritivo? ¿Me podrían decir? ¿Ya? ¿Cuáles son las macromoléculas que nos nutren a nosotros y que deberían estar en todos los alimentos que consumimos? ¿Cuáles son aquellas? ¿Cuáles son las grandes componentes que nos ayudan? ¿Ah? ¿Proteínas? Proteína, ¿Hidratos? perfecto. ¿Ya? ¿No es cierto? Simón o Diego o Helen, no sé. La idea es que justamente las proteínas, ¿ya? ¿Y por qué son las proteínas las grandes macromoléculas que deben estar dentro de una alimentación equilibrada? ¿Ya? Entonces, porque ¿qué nos aporta las proteínas? ¿Qué nos entregan las proteínas? Y también se las tienen que entregar a los peces que yo estoy cultivando. ¿Ya? ¿Qué entregan las proteínas? Porque yo debo consumir proteínas. ¿Musculatura? Sí, forman parte de la musculatura, perfecto. Ya las proteínas forman parte de nuestra musculatura, nos desarrolla nuestra musculatura. ¿Ya? Pero, ¿quiénes son las unidades que conforman las proteínas? ¿Cómo se llaman aquellos elementos que son importantes y que hay algunos son de carácter esencial? ¿Cómo se llaman eso? Aminoácidos. Aminoácidos. Eso, y nos siguen penando aquí los aminoácidos también, ¿verdad? Acá yo debo entregar, ¿no es cierto?, a mis peces un alimento de calidad proteica adecuada, que tenga todos los aminoácidos, ¿no es cierto?, esenciales requeridos por ello, y que posteriormente va a redundar en que yo como consumidor, ¿cierto?, también lo voy a incorporar en mi estructura, en mi musculatura, en mi desarrollo. Entonces, de ahí también me tengo que hacer cargo, tipo, calidad de alimentos, pero no solamente proteína, conforman las grandes macromoléculas de un alimento equilibrado, ¿no es cierto?, saludable, sino que también están las grasas, los lípidos, ¿ya? ¿Y existen ácidos grasos esenciales? ¿Sí o no? Sí.
tipo, también tenemos ácidos grasos esenciales, ¿ya? Entonces también me tengo que hacer cargo de eso, y también le tengo que echar vitaminas y minerales, entonces por lo tanto todo eso apunta al bienestar del individuo, ¿ya? Si yo proveo de un alimento de calidad, en cantidad, en frecuencia, entonces yo estoy fomentando su desarrollo y es una obligación mía como agricultor de controlar y velar por qué suceda ahí. Prevención de enfermedades, prevención, concepto prevención, enfermedades. ¡Ay! Cuando llega una enfermedad, pero es una situación que a todos nos preocupa, ¿cierto? A nivel de peces, obviamente que preocupa más porque son tantos individuos y tienen un alto costo del proceso productivo también. ¿Ya? Entonces, el pensar que toda esa masa de peces se puede, ¿no es cierto?, morir por un mal manejo, ¿ya?, de una enfermedad, entonces obviamente que es una gran preocupación del agricultor, ¿ya? Los peces se enferman de una situación bacteriana, de una situación viral, de una situación parasitaria y de una situación fúngica, o sea, son mismos patógenos que afectan a todas las producciones, pero más aún esos patógenos se encuentran en el agua. ¿Ya? Entonces, donde es difícil, ¿no es cierto?, poder poner límites a la condición de agua. Ahí mismo, ¿cómo puedo separar esta balsa jaula en la que la tenemos en primera instancia, ¿no es cierto?, en primera panorámica, esa balsa jaula de las que están más, ¿no es cierto?, a su entorno, si esta está enferma, ¿ya? ¿Cómo hago? ¿Qué manejos hago para que el efecto de enfermedad de esta balsa, uno, ya no llegue al otro? Entonces, difícil, complicado, ¿cierto? Entonces, pero yo tengo que tomar las medidas y tener los planes de contingencia para poder hacerlo. Y bueno, ¿y cómo doy entonces ese tratamiento? Vía el alimento, ya, vía vacuna, vía inyección intramuscular, vía el agua, el mismo agua también, ahí tengo tratamientos del agua, pero eso ¿cómo? Si yo entrego el fármaco al agua, esa agua se disipa, ¿no es cierto? Y su efecto es lo correcto para las especies que estoy tratando. Entonces, ¿qué cosas debo hacer para poder contener ese volumen de agua específico, ¿ya?, y efectuar entonces el tratamiento a través del agua? Entonces, ¿y será lo más conveniente eso? Entonces, tengo que buscar las estrategias y las formas de poder, entonces, prevenir y saber tratar las enfermedades en un momento dado. Y luego, la cosecha. Es la última etapa del proceso productivo, la cosecha que dice, bien, llegamos al término del ciclo productivo, tengo mi peso y mi talla, ¿ya?, de mercado, pero, ¿no es cierto?, dentro del contexto de bienestar animal, yo debo hacer una cosecha y una matanza consciente. Ya, no debo hacer sufrir al individuo. Entonces, ¿qué técnica, qué forma, qué tecnología voy a utilizar para efectuar esa matanza y esa cosecha? ¿Ya? Entonces, ahí vienen el conocimiento, el practicar, entonces, buenas formas de realizar esta cosecha, ¿ya?, para poder estar y ser amigable, ¿no?, tanto como la especie y con el ambiente. Les digo, antiguamente la cosecha se hacía en alta mar, y cuando ustedes saben que se cosecha, y la cosecha era, ya se pegaba un mazazo en la cabeza al pez, se le cortaban las branquias, se dejaba de sangrar, y toda esa sangre llegaba al medio acuático. Así, imagínense el nivel de contaminación que teníamos allí, ¿ya? Actualmente todo eso ya no ocurre, porque se vio de que sí tiene un efecto, ¿ya? Entonces, en esencia, nos vamos ahora con todos los peces vivos hacia la planta de proceso, y es allí donde se produce el proceso de matanza. Entonces, por lo tanto, ya hemos cambiado la tecnología, y todo en función del bienestar de la especie y también del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí hay una escala de tiempo en relación a cómo ha ido evolucionando la actividad acuícola a nivel nacional, ¿ya? Entonces, podemos hablar que en los años, bueno, la actividad acuícola básicamente se inicia en el 1856,
6, una cosa así, ¿ya? Donde, en los primeros inicios, acá como que acá dice, hasta el 1974, o sea, que se habla de los inicios, donde en esencia se introducen especies, ¿no es cierto?, salmonídeas, sobre todo trucha, en los cursos de ríos y lagos, ¿ya? Pero solamente con un fin recreacional, con un fin deportivo, de hacer pesca deportiva, ¿ya? Y esto se hizo, ¿no es cierto?, solamente con una visión de privados que querían tener estas especies para poder efectuar esta actividad de pesca deportiva, entonces, en ese entonces, ¿ya? Entonces, solamente una intención privada, ¿ya?, de recreación, ¿ya? Pero cero, ¿no es cierto?, preocupación de pensar qué impacto provocarían estas especies en las especies nativas que nosotros teníamos, ¿ya? Entonces, no, eso no importó en esa primera etapa, hasta que ya en el 74 hasta el 90 ya parte una consolidación de la industria acuícola, ¿ya? Donde realmente aquí ya aparecen instancias e instituciones de gobierno, ¿ya? Donde ven de que sí, a ver, ya ha avanzado esto de repoblar, porque eso significa repoblar, entonces, nuestros cursos de ríos, ¿ya?, de lagos, con especies extranjeras, no nativas, ¿ya? Pero ¿qué sucede con las que tenemos, las nativas? Entonces empieza una normativa, ¿ya? Empieza una preocupación, ¿ya? Entonces, y también ya se empieza a perfilar que esta es una industria, y va a ser una industria económica lucrativa, porque hay un mercado, ¿no es cierto?, carente de estas especies a las cuales nosotros podríamos dedicarnos, y por lo tanto empieza la consolidación de la industria. Pero una consolidación en donde cada empresa funcionaba por sí sola, entonces tenemos un concepto individualista, ¿ya? Poco y nada comunicación entre centros de distintas empresas, ¿ya? Entonces, mucha información concentrada, entonces, por centro, pero no existía una gran divulgación de aspectos importantes dentro del proceso productivo, ¿ya? Como por ejemplo, presencia de patologías, ¿ya? Cuando una empresa en ese entonces, hasta el 90, se enfermaba, ¿ya? Todo se mantenía un poco, ¿no es cierto?, en producción de señalar, ¿ya? Y obviamente había una información, pero muy escueta, muy breve, ya muy poco precisa, ¿ya? Y por lo tanto aquí ya estaba siendo afectado el medio ambiente porque no sabíamos qué tipo de fármacos se estaban incorporando, ¿ya? No había una buena conciencia de entregar dosis y tiempo de tratamiento lo justo necesario, porque muchas veces se sabía la situación de entonces de esos tiempos y cantidad de dosis, y por lo tanto había ya un impacto en la situación del medio ambiente. Para posteriormente llegar, ¿no es cierto?, a un gran despliegue. Ahora, se vio de que esta industria es lucrativa, entonces por lo tanto hay una ya de densidad de centros que aparecen a lo largo de la 10ª y la 11ª región, ¿ya? Y la solicitud el pedido de solicitud de concesión acuática fue enorme. Entonces, y la instalación del centro de cultivo dentro de estas zonas también, por lo tanto, hay una situación que estábamos como al tope de nuestra densidad de carga, que era altísima, ¿ya?, en los centros. Entonces, todo esto conllevó, ¿no es cierto?, a una situación que nos hizo hacer un cambio totalmente radical. Entonces, dentro de la consolidación de la industria acuícola y el despegue tecnológico, ya aquí aprendemos tecnología y todo eso, sigue todavía manteniéndose el concepto individualista, ¿ya? Si bien hay participación a nivel de gobierno con las instancias de Senapesca y Subpesca, ¿ya? Pero no existe todavía una clara conciencia de los actores, que son en la industria probablemente están las empresas, ¿ya?, en que la actividad debería hacerse, no sé, sostenible en el tiempo, ¿ya? Entonces, y que el otro concepto había que diversificar
ya, la actividad acuícola, es decir, no concentrar la actividad solamente como en estos momentos estaba la actividad muy concentrada en el cultivo de salmones. Todos querían cultivar salmón y trucha, porque en esencia eso era lo que lucraba más. Entonces, bien, hasta el 2007, ¿ya? Donde entonces tenemos un cambio y una apreciación, pero muy, muy diferente a posterior, ¿no es cierto?, ya, de cómo manejar la actividad entonces acuícola, porque aquí en el 2007 sucede, ¿no es cierto?, un fenómeno patológico, una introducción de una enfermedad, ¿ya?, la anemia infecciosa salmonícola, el ISA, ¿ya? Entonces, que entra por que no se respetaron las condiciones de cuarentena de una importación de ovas, de una empresa que estaba operando, una empresa internacional que estaba operando en nuestras aguas, ya que había pedido una concesión y que estaba trabajando en nuestras condiciones acuáticas, ¿ya? Entonces entran ovas, ¿ya?, sin desinfectar, sin hacer cuarentena, y son entonces puestas en cultivo. Y estas ovas traían del país importador, ¿ya?, traían ELISA, que es una condición viral, ¿ya?, es un virus que se encuentra extra ova, es decir, que está en alrededor de la ova, y como no se hicieron los manejos adecuados, entonces contaminó toda nuestra agua y nos quedamos con ELISA, y ese ELISA llevó a cero la producción, que en estos momentos estábamos, ¿no es cierto?, con 800.000 toneladas año, ¿ya?, de producto neto, ¿ya? Entonces, bajamos a cero, la producción, entonces, y por lo tanto, muchas empresas quebraron, ya, una cantidad de peces muertos, ¿ya?, y con la intención de volver a empezar, y de volver a empezar, pero haciendo las cosas mejor, ¿ya? Entonces, de un modelo individualista pasamos a partir de 2008 hasta nuestros momentos, ¿no es cierto?, de nuestros días. La idea es el nuevo modelo productivo, que es el modelo de cooperación, el modelo donde vamos a interaccionar, ¿no es cierto?, y colaborar, y sobre todo nos vamos a mantener informados, instituciones entonces medioambientales, instituciones de gobierno, instituciones de la vida privada, ¿ya?, las empresas. Entonces, bien. Profe, de consulta. Sí, digan. ¿Cuál es ¿cómo se llaman las empresas extranjeras que participan acá, principalmente? Noruega, me imagino. Por ejemplo, tenemos, bueno, una de las empresas, Marifal, tenemos AgroSuper, ¿ya? Tenemos Camanchaca, como las grandes empresas, las grandes productoras, ¿no es cierto?, de nosotros. Entonces, Marifal es una empresa extranjera, ¿ya? Y justamente fue esa, bueno, es lo que se dice, porque en realidad nunca se comprobó, nunca, al final ninguna de las empresas pagó por el daño que se hizo con la introducción de este virus, ¿ya? Tenemos problemas ahí con aplicar la ley, ¿cierto?, y sobre todo las multas asociadas, ¿ya? Entonces, fue justamente Marifal, ya es esta empresa que trae estas ovas, ya, que introduce este virus y nos deja en la quiebra a todo el país. Y de segundo productor mundial salmonícola, que hasta ese momento éramos, después de Noruega, quedamos en producción cero, ¿ya? Entonces, con la alternativa de o terminar con la actividad acuícola o empezar todo de nuevo. Bueno, empezamos todo de nuevo. Entonces, hay muchas empresas, ¿no es cierto?, como también Camanchaca es una de las grandes empresas. Ahora, en la actualidad, ¿ya? Te digo, Aguas Claras, yo trabajé, ¿ya? Partí haciendo mi práctica, trabajé en Aguas Claras, ¿ya? Pero Aguas Claras ahora todos se fusionaron. ¿Cuál es la idea? Ahora en este momento muchas empresas se fusionaron entre sí. Después de esta crisis, para poder levantarse, ya muchas empresas empezaron a funcionar, ¿ya? Entre sí. Entonces, y bueno, y obviamente muchas veces países e intereses extranjeros, entonces, en el momento de, ellos van a partir de cero de nuevo, bueno, vamos, pidamos la concesión, ¿ya? Y como en la concesión uno tiene que pagar una patente,
¿ya? Entonces un monto mensual que uno tiene que cancelar. Entonces, bueno, y en ese momento ya te dieron, y actualmente seguimos con empresas extranjeras operando, pero bueno, obviamente con una legislación un poco más estricta, ¿ya? Con intereses que ya son de las empresas nacionales, que son propios ya. Ahora ya, como te digo, si en este momento, tan claro los agricultores que si no defendemos, si no defendemos el medio ambiente, si no limitamos características de esta industria, vamos a tener otro fenómeno ya con otro ISA o con otra situación, ¿cierto?, particular que también nos puede afectar directamente. Entonces, por lo tanto, desde ahí parte un nuevo concepto, ¿ya? Y una nueva mentalidad por parte de los acuicultores, ¿ya? Que ha costado enormemente, porque yo te digo ahora a continuación, ¿qué es lo que aplica este modelo nuevo productivo? El concepto, por ejemplo, de descanso sanitario. Antes del 2007, nadie pensaría en decir, inicio una actividad en mi proceso productivo, ya 2 años más o menos, pongamos ya, ¿no es cierto?, dura el proceso productivo salmonícola, 1 año en a fase dulce acuícola, 8 años en agua de mar, 2 años, ya, promedio. 2 años, a los 2 años yo cosecho, ¿no es cierto?, mi pez, y de nuevo inicio otro proceso productivo. No, ahora en la actualidad no, ¿ya? No, y señor, usted no lo debe hacer. Y yo lo vengo a controlar como inspector de la pesca, de que no, usted tiene asignado de que ahora tiene que descansar 4 meses, ¿ya? O más, ¿ya? 3 o 4 meses o más, ¿ya? Va a depender de qué, del nivel productivo, porque no todas las empresas tienen el mismo nivel productivo, entonces se dividió, ¿ya? Y el tiempo de este descanso, entonces, en relación al nivel productivo, en relación al número de peces que tú tienes en tu unidad de balsa jaula o en tu tren de balsa jaula. Entonces, no, señor, usted ahora descansa. Usted descansa, le da un periodo a qué? A primero que nada, después que usted procesó y manejó el proceso productivo durante, ¿no es cierto?, ya 2 años, y cargó el medio ambiente de qué? De heces de pescado, de alimento no consumido, de antibióticos, de antiparasitarios, de todos los químicos y todas las situaciones, ¿no es cierto?, que tú vives dentro del proceso productivo. Entonces ahora déjeme descansar, ¿no es cierto?, con esta concesión, ya permitamos que la circulación, que el oleaje, ¿no es cierto?, ya que el movimiento de agua, que la surgencia, es decir, ya nuestro país se caracteriza por tener zonas de surgencia donde nutrientes que se encuentran en el fondo suben hacia la superficie en pos de nutrir las capas superficiales, que son las que más se agotan. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ya, bueno, ahí está, pues ahí tenemos un manejo que ha costado una situación muy, se fue haciendo gradual, ¿verdad?, pero en esencia en este momento es una cosa que es una norma, ¿ya?, que tienen que cumplir todas las actividades productivas dentro de la agricultura, ¿ya? Entonces, obviamente, después, ¿qué tenemos ahí? Tratamientos coordinados, estoy hablando de tratamientos patológicos. Entonces, si yo estoy en un centro acuícola, y yo soy dueño de un centro acuícola, y detecto y hay una presencia de una patología viral, fúngica, ¿cierto?, ¿ya?, o bacteriana. Entonces, yo debo informar ¿a quién? A sus pescas, y después se informa a hacer la pesca, y de ahí se informa a sus pescas. Tengo que avisar a Gobernación Marítima. Existe todo un entrelazado entonces, de informes y reportes que yo tengo que efectuar. Informo a la asociación gremial, ¿no es cierto?, a Salmón Chile, que agrupa un grupo importante de las más grandes empresas. ¿Ya? Entonces, y lo informo y digo, ¿sabe qué? Yo voy a iniciar con este producto, y ahí el médico veterinario tiene que dar la firma, ¿ya?, y dar fe de que este es el tratamiento que estamos utilizando, esta es la dosis, ¿ya?, este es el principio activo, y este es el tiempo, ¿no es cierto?, de tratamiento. Entonces, y el criterio, ¿cuál es el criterio del médico veterinario? ¿Ya? Si yo determino un tiempo, y yo determino, ¿no es cierto?, una dosis de tratamiento,
y estipulo un químico definido. ¿Qué es lo que debo hacer como veterinario yo? ¿Qué debo velar? ¿Por qué debo velar? ¿Qué debo hacer? ¿Ya? Es lo mismo si hay una patología ovina, caprina, no sé, entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? ¿De qué tengo que preocuparme? ¿Ya? ¿De qué tengo que preocuparme? Porque yo voy a decir, ¿sabe qué? Este tratamiento y todo eso, pero ¿qué debo hacer yo como médico veterinario? ¿Preocuparse de la zoonosis? Ya, ¿Zoonosis? ¿De voy la a zoonosis? preocupar de la zoonosis, ya, bien, perfecto, ya, pero no, pero yo estoy ahí ahora, en lo puntual, ¿ya? Yo debo preocuparme de que se cumpla, porque tú, bueno, tú no puedes, ¿no es cierto? Tú tienes que delegar, ¿ya? La situación de que si el tratamiento es por 10 días, eso no significa que tú vas a estar los 10 días allí, pero sí, obviamente vas a tener que hacer una rutina de visita mucho más frecuente que lo hace, porque un médico veterinario puede ir una vez a la semana, ¿ya? O tal vez cada 15 días, ¿ya? Dependiendo de las condiciones de qué. Siempre los requerimientos veterinarios van a ser dependiendo de las condiciones del cultivo, de la zona de cultivo, de la especie, de la edad donde estemos cultivando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese periodo en que yo estoy con una patología, bueno, mis visitas van a tener que ser más frecuentes. ¿Ya? Si no es el caso de todos los días, pero si no, ¿en quién delego? ¿Y cómo delego la información para poder tener y dar fe de que realmente se está cumpliendo lo que yo digo? ¿Ya? Y que no le van a agregar un poquito más ni un poquito menos. ¿Ya? Entonces, en esencia, eso es lo que yo tengo que dar fe. ¿Ya? Y después me tengo que dar, ¿no es cierto? Ya tengo que preocuparme de qué. Si estos peces estaban podría ser que estén en la última etapa de su fase de cultivo y ya están listos para ser cosechados y llevados al consumidor. ¿De qué me tengo que preocupar? El producto químico entra al organismo del pez, ¿no es cierto? Entra al organismo del pez, se metaboliza, cumple los objetivos de qué? ¿Ya? De eliminar, ¿no es cierto? ¿Ya? El patógeno que el organismo tiene, ¿ya? Pero parte de él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? Así, por arte de magia, se disipa del producto cárnico del pez, no. Pasa un tiempo, entonces, ¿de qué me tengo que preocupar como médico veterinario? Del periodo de resguardo. De De resguardo, sí. resguardo, el periodo de resguardo, es lo mismo que en todas las demás producciones. O sea, si yo ya puse mi firma en un tratamiento, y en el caso de los peces es lo mismo, ya, yo dije, este tratamiento es por 10 días, antibiótico, dosis activa tanto, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, posteriormente yo tengo que chequear, ¿ya? El periodo de resguardo y decir, ¿sabe qué? Ya, y después usted no me mueve estos peces de la balsa jaula hasta que termine su periodo de resguardo y posteriormente yo ahí le doy la firma para que coseche. ¿Ya? Entonces, ¿ven? O sea, no es menor nuestra labor. O sea, tenemos que hacernos cargo, pero ser consciente de eso. ¿Ya? Ser muy consciente de eso. ¿Ya? Porque si no, claro, tendríamos problemas. ¿Ya? Tenemos problemas, entonces, y muchas veces, y eso no se dice, pero al final es la realidad, o sea, eh, en esencia, siempre nos hemos pasado, siempre hemos tenido esa mentalidad de que un poquito más, a lo mejor ayuda a que el parásito, la bacteria ya se disipe más rápido, incluso hasta lo practicamos nosotros mismos, nosotros cuando nos automedicamentamos. Entonces, malo, pésimo eso, no se hace, no se debería hacer, ¿ya? Y tampoco debemos permitir que se haga dentro de la actividad agrícola, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tratamientos coordinados entre qué. Si todo eso sucede en mi centro, ya yo tengo que comunicarlo con los demás. O sea, yo debo ser verdadero con la comunicación. ¿A qué? No me va a restar nada a mí como acuicultor que yo le diga al centro del lado, o que el que queda, qué sé yo, al frente de mi unidad de cultivo, ¿ya? O a los alrededores de mi actividad de cultivo, si le sabe que, mira, yo estoy tratando los peces con este producto, con este principio activo, por este tiempo, porque hoy esta patología. Ojo, ten cuidado, ¿por qué? Porque el agua no tiene barreras, ¿no?
¿ya? El agua se disipa y se mueve, y bueno, y esa agua puede portar algún parásito que va a contaminar a lo mejor. Entonces, el otro centro, ojo, ¿ya? ¿Y qué podría hacer yo? Mis peces están sanitos, los del ladito, ¿ya? Pero ¿qué yo podría hacer yo? ¿Cuál sería una medida atinada a la situación del momento? ¿Qué podría hacer yo como médico veterinario, como administrador, ya, ¿no es cierto?, de ese centro, y que estoy a cargo? Mis peces están sanos, pero yo sé que los del lado están enfermitos. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hago? ¿Qué podría recomendar? ¿Qué podrían recomendar ustedes? Pensando que el medio acuático es un medio, ¿no es cierto?, libre, de que me puede transmitir enfermedades a mis peces. Entonces, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué harían ustedes? Vacunar. ¿Ah? Uy, O sea, vacunar, al tiro, o mire, sea, esas son palabras grandes, muy grandes. Vacunar significa, pero oh, se supone que en no, agua hay como no, una forma de... sí, no, está bien, atinaste, no, no te quedaste con los brazos cruzados, bravo, ¿ya? Dice, voy a vacunar, pero antes de decirlo, entonces tú dices, pero a ver, vacuna contra qué, a ver, o a lo mejor podrías decir, oh, qué previsor fui, yo vacuné a todos mis peces antes de traerlos a la condición, cuando primero los traje al agua de mar. Mira que soy bien, hice una buena medida, ellos están vacunados. Entonces, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Yo elevé su sistema inmunológico, ¿ya? Elevé en el momento de elevé. A lo mejor mi vecino, el que tiene ahora la patología, él no hizo eso, ¿ya? Entonces, una visión, viste, ya, los vacuno anti, es lo que se hace ahora, en la actualidad, aunque la vacunación es un costo, la vacunación es una situación estresante, ¿ya? ¿No es cierto? Para los peces, ¿ya? Me obliga a definir qué tecnología, vacunación mecánica o vacunación manual, ¿ya? Entonces ahora ahí son muchas las decisiones que yo tengo que tomar. Ahí no puedo decir, ya vacunemos, ¿no? Porque, y eso, traer toda esa infraestructura, no es llegar y traerlo en 2 horas, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué podría hacer yo en ese momento? Algo que no signifique un cambio violento y una situación así que no pueda manejarlo al instante. Entonces yo podría decir, ¿sabe qué? Desde ahora, entonces, yo puedo, ¿ya?, dar un alimento, ¿ya?, en este momento suplementado, por ejemplo, ¿ya?, con vitaminas, con minerales, para elevar el sistema inmunológico y las autodefensas del pez. ¿Eso significa de qué? Ya, calculo dosis, calculo cantidad, ¿no es cierto?, de alimentos, ya, y tráigamelo, entonces, y empezamos a fortalecerlo internamente. Y eso no he movido los peces, no lo he estresado, simplemente ellos van a consumir un alimento que tiene un aporte. Y eso, y ya hay alimentos que están ya fabricados, entonces yo pido y me lo traen, y le empiezo a subir el sistema inmunológico. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, esas son acciones, ¿ya? Acciones que yo hago en el minuto. ¿Ya? Y después, bueno, y lo otro, empiezo a monitorearlo, ¿ya? A ver, tomo muestras de agua para ver si anda o no algún parásito dentro de las mismas, ¿ya? Entonces, empiezo a monitorear los peces, observarlos, ¿ya? Ya sea a través de cámara o ya sea a través del personal que entrega el alimento, si es que es una alimentación manual. Entonces, empiezo a hacer todas esas situaciones para poder, entonces, prever que mi centro se vaya a, entonces, enfermar lo mismo que el otro. Entonces, pero mira, yo fui comunicado, yo puedo hacer cosas cuando la comunicación es válida. ¿Ya? Yo fui comunicado, yo ya sé, mi vecino está tratando con esto, con el si en un momento, ya, yo a lo mejor voy a tratar con lo mismo o voy a tratar con otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, tratamientos coordinados. ¿Por qué me voy a arrancar yo nomás? Ay, voy a hacer yo solito nada más las cosas. No, pues si al final el agua y el medio acuático es de todos. Entonces, bien. Densidades máximas, ¿ya? Si llegamos a 30 kilos por metro cúbico, ahora nos sentenciaron a 10, 12 kilos por metro cúbico. Esas son las densidades, después las vamos a ver, ¿ya? Cómo ha ido evolucionando esta situación de las densidades de carga por unidad de cultivo, ¿ya? O sea, aquí ya establecimos los metros cúbicos de agua que contienen los peces. O sea, así como a nosotros nos tienen limitados con nuestros metros cuadrados, a ellos también
Y también a ellos les costó, ¡oh, pero cómo si yo cultivaba 20, pero por qué 10? Bueno, porque se vio, hubo estudios biológicos que dicen, ¿saben qué? El pez en estas condiciones, él se siente menos estresado, él come mejor, se contamina menos el ambiente, etcétera. Entonces, y esto es, y si usted quiere, aplica y practica la actividad productiva con estas densidades. Si no, no. Entonces, bien. Tiene otra cosa que cuesta, ¿ya? Y por ahí todavía siguen agregándole un poquito más. Entonces, y ahí está la inspección para poder verificar eso. Y hágame los reportes. Todos los centros acuícolas que tenemos en nuestro país deben hacer reportes mensuales, y en situaciones, ¿no es cierto?, de patologías, ¿ya?, de epidemias. ¿Ya? Entonces, a 15 días. Reportes entonces de la condición de salud de todas las unidades de cultivo pertenecientes a todos los centros de a lo largo de todo nuestro litoral. Entonces, en esencia, en este momento, la situación de entrega de informes y reportes es, pero sumado a ello, los reportes ambientales. ¿Ya? Porque ahí justamente viene el otro, análisis temáticos enfocados en las concesiones. En la actualidad ya no hay concesión que dar. Ya están todas las concesiones a lo largo de todo nuestro litoral ya dadas, entregadas, y ya no se acepta más. ¿Ya? Y estamos estudiando, a ver, cuando usted va a abrir, pero si usted tenía otro centro acá, no, todavía no. Entonces, ahí estamos limitando, porque obviamente, mientras más centros tenemos, ¿ya? Obviamente vamos a ofrecer más productos al mercado, pero también estamos más recargando, ¿ya?, de situaciones contaminantes en nuestro medio. Y eso, ¿ya? Posteriormente va a haber una gráfica en donde a medida que subimos el nivel de producción, partimos con 300, 500, 700, y estamos entre las 700, 800 mil toneladas, ¿cierto?, año. Han aumentado, pero así exponencialmente, las patologías. Entonces, en esencia hay una asociación. Entonces, por lo tanto, vámonos piano con la situación de las concesiones. ¿Ya? Evolución en cuanto a la infraestructura productiva. Sí, pues también estamos tratando de ir mejorando. Si partimos con balsas jaulas de madera, ahora tenemos balsas jaulas metálicas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y con paños de red con hilos de cobre. ¿Por qué con hilos de cobre? ¿Qué objetivo tiene el que nosotros empleemos el cobre en nuestros paños de red, esas grandes mallas que contienen los peces en el fondo? Antibacteriano o Antibacteriano, antifúngico. eso mismo, que cumple una finalidad sanitaria. ¿Ya? Antibacteriano se le asume al cobre, ¿cierto?, un efecto antibacteriano, antifúngico, entonces, y qué bueno eso, po. Entonces, y eso también lo estamos empleando en estos paños de red. ¿Ya? Entonces, imagínense lo que significa, pero la industria, tanto lo que también gana, ¿ya?, bueno, y está dispuesta a hacer todos estos cambios, ¿ya?, estas innovaciones. ¿Ya? Pinturas ¿cómo se llama? Fouling, que le llaman, que son las incrustaciones. ¿Ya? Las partículas que están en el agua se incrustan, pequeños organismos, ¿ya?, ¿no es cierto?, se incrustan en los paños de red, en las estructuras de balsas jaula, es un peso mayor, ¿ya?, que disminuye los niveles de flotación. Entonces, por lo tanto, no, pinturas antifouling, antiadherentes, ¿ya? Entonces, pero que también sean amigables con el medio ambiente. O sea, todo eso ha sido una evolución, ¿ya? Desde balsas, como tal veíamos, ¿no es cierto?, al final en las diapositivas, que son flotantes, también ahora tenemos balsas sumergibles, ¿ya?, que las que vamos a ver a continuación. Entonces, viene todo eso, todo esto es lo nuevo del modelo productivo, ¿ya? Condiciones sanitarias, acciones de detección de enfermedades, tenemos planes, tenemos programas, ¿ya?, programas por enfermedad, el programa preventivo, ¿no es cierto?, ¿ya?, para la caligidosis, que es el Calibus roycresseyi, que es un ectoparásito, que es el que nos provoca en estos momentos grandes dolores de cabeza. Programas, ¿no es cierto?, preventivos de vigilancia, ¿ya?,
para el ISA, ¿ya? Porque el ISA llegó, se quedó y lo tenemos, ya somos un país con ISA, con la anemia infecciosa monícola, ¿ya? Programas para el BKD, para el RCS, o sea, para todo, cada uno. Antes no existía una, no, ahora tenemos programas de vigilancia, ¿no es cierto?, ¿ya? De una epidemia asociada a cada una de estos patógenos. Programas de vacunación, uso de medicamentos, restricción de la importación, todo. Bueno, como tuvimos el problema de la importación todo, después que hubo lice, ya nadie quería importar ova, pero en esencia, nuevamente volvemos, pero ahora con los resguardos y las situaciones entonces de cuarentena y de sanitización adecuadas, porque en esencia las ovas importadas vienen con mucho manejo genético, ¿ya? Manejo de resistencia, ¿no es cierto? Manejo de, o sea, bien, manejo de rusticidad, ¿ya? Entonces, manejos de resistencia, yo digo de resistencia tanto para patógenos, ciertos patógenos, entonces la biotecnología en nuestros países está mucho más desarrollada que en nuestro país. En estos momentos tenemos biotecnología, ya entonces se ha desarrollado bastante también, ¿ya? Manejamos el proceso, ¿no es cierto?, de madurez sexual de los reproductores, ¿ya? Generamos neomachos, generamos hembras triploides, ¿ya? Entonces, todo eso se hace en pos de lograr una mejor, entonces, producción. Medidas sanitarias para la autorregulación, ¿no es cierto?, higiene, sanidad, programas de preventivos, aplicación de HACCP en cada uno de los centros, ¿no es cierto? Cada uno de los centros debe tener su programa HACCP específico que es propio para el lugar donde se está ejerciendo la actividad acuícola. Y lo otro, bueno, démonos la mano, ya tanto actividad pública como privada, y entre nosotros, porque debemos colaborar, ¿no es cierto? Ya colaborar dentro del contexto de lo que corresponde a la ley de pesca y de acuicultura. Eso es lo que, ¿no es cierto?, nos mueve ahora. Eso es lo que nos mueve ahora, y en eso es lo que se van a enfrentar ustedes dentro de esta actividad, ¿ya? Y aquí tenemos entonces la acuicultura, otro aspecto más, ¿cierto? Ahí tenemos las unidades de balsa jaula, ahí ven ustedes, imagínense, ahí están haciendo en una situación manual, ¿ya? La subida de los paños de red, ¿ya? De esos paños de red que es de poliamida, de poliéster y ahora de hilos de cobre, ¿ya? Entonces, y están, aquí ahí están sacando un grupo de peces, ya sea para cosecha, ¿ya? O para muestreo, y toda esa accionar, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, como objetivo o la cosecha, término del proceso productivo, o bien determinación de datos e información para ver cómo está sucediendo el proceso productivo. Y eso lo hace entonces el sector de escala productiva industrial, ¿ya? Entonces, industrial. Pero también lo podemos hacer a nivel artesanal, en el sentido por ejemplo, de lo que en estos momentos se está utilizando en las caletas de pescadores artesanales, que es las áreas de manejo. Entonces, la acuicultura a nivel artesanal se define como áreas de manejo, o sea, solamente los pescadores de una determinada caleta ya pueden incursionar en poner semilla de la especie, ¿no es cierto?, que ellos acostumbraban a explotar en forma natural, la colocan en su sitio, en su lugar, ¿no es cierto?, de captura, dejan que crezcan, ¿ya? Y van siendo los extractores, pero en forma ya estratificada, o sea, van a sacar una porción para poder mantener para la otra, y van repoblando y repoblando su lugar. Por ejemplo, Quintay, ¿ya? No sé si alguien ubica en Quintay, con la Andrés Bello, ¿no es cierto? La Andrés Bello es el centro que provee de erizo a los pescadores artesanales de Quintay. Quintay es una caleta que exporta erizo. ¿Ya? Entonces, ellos tienen el área de manejo de erizo, y con ello, entonces, le asegura actividad, ¿ya?, y funcionar a estos pescadores artesanales, que les ha ido bastante bien. Entonces, ese concepto se ha aplicado en varias caletas a lo largo de todo nuestro país. Y las granjas familiares, bueno, obviamente para autosubsistencia, ¿ya?
¿ya? No es difícil, ¿no es cierto?, teniendo un estanque, teniendo agua, y efectuando las medidas correspondientes de mantener un grupo de peces, hacerlos crecer y para alimento como subsistencia. O un curso de agua o una laguna, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer algo, pero a nivel de subsistencia. Actividad regulada, dice, actividad que hace uso del medio de un bien público. Agua, río, lagos, ¿no es cierto?, son de todos nosotros. Pero obviamente ya el gobierno concede una concesión por un periodo de tiempo con las indicaciones que establece la ley de pesca, ¿ya? Y entonces se inicia la actividad productiva, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, con la intencionalidad de tener una actividad productiva sustentable en el tiempo y ojalá tienda a diversificar las especies, ¿ya? Con un proyecto de contingencia ante cualquier desastre, ¿ya? Como por ejemplo lo que ustedes yo creo que han visto en las noticias ahora, los escapes de peces, ¿ya? Escape de peces o, bueno, eso es a nivel de explotación activa, ¿no es cierto?, esas varadas de peces que se han dado. ¿Y por qué se da eso? Porque el medio ambiente ha cambiado, ¿ya? O porque en un nivel determinado se ha producido ¿ya? Un foco contaminante, ¿ya? O porque en un momento dado se ha intervenido tanto ciertos sectores donde formaban parte de la ruta migratoria de algunas especies, ¿ya? Se ha intervenido tanto, ya sea con la actividad agrícola, con la actividad de transporte, con la actividad, ¿no es cierto?, de movimiento de barcos, los peces quedan como desorientados. O simplemente este calentamiento global nos está cambiando todas nuestras condiciones físico-químicas del agua. Y eso también me afecta a mi actividad agrícola. ¿Ya? Bien, tenemos eso. Entonces, ahora hemos hablado de la acuicultura en otro país, ¿no es cierto?, en Chile, pero no le hemos dado nombre. Entonces, en función ¿ya? De las especies a las cuales nos concentramos específicamente, entonces la acuicultura va recibiendo nombres. Por ejemplo, en el caso de la salmonicultura, ya son los centros, en la actividad ¿cierto? Que está referida específicamente al cultivo de ¿qué? De salmón cojo, ¿ya? ¿Ya? Que es el Oncorhynchus, el salmón del Atlántico, el salmón salar, o la trucha arcoíris, que es el Oncorhynchus micis. Entonces, cuando hablamos de la salmonicultura, estoy hablando específicamente de esta especie, pero cuando yo hablo de la acuicultura es una situación global, porque la acuicultura puede ser salmonicultura o, ¿no es cierto?, lo que tenemos acá, que puede ser pectinicultura, o sea, ahora ya nos vamos a otra especie, ahora nos vamos a los moluscos, ¿ya? Pectínidos, ¿no es cierto?, es el cultivo en ambiente controlado del ostión, ¿ya? El ostión del norte. De molusco bivalvo que tiene 2 valvas y tiene la forma de abanico. O puedo cultivar, ¿no es cierto?, o puedo tener actividad acuícola de ostricultura, que es el cultivo de ostras japonesa o chilena. O miticultura si tenemos como participante o especies en cultivo a chorito, chorga, chorozapato, la familia de los mitílidos, la miticultura. O bien, si hago cultivo de apalón, que es una especie, ahora cambiamos, de bivalvo, que eran todos los anteriores, era un monovalvo, una sola valva, que es el apalón, la helicultura. ¿Ya? Tenemos eso, tenemos actividad de cada una de estas especies, o bien de todas estas que tenemos acá. Algicultura, ¿no es cierto?, cultivo de algas, principalmente el alga que se cultivamos nosotros y se mantiene. ¿Ya? El ambiente semicultivo, ¿ya? O en ambiente controlado netamente tal, que es, por ejemplo, el pelillo, ¿ya? La chascona, el güiro, la luga-luga, la roja, ¿ya? Entonces, la negra y la roja, tenemos actividad de algas, tenemos actividad de crustáceo, camarón de río, un poco más deprimido que las otras actividades, pero estamos incipientes todavía, pero ya tenemos. De los moluscos tales como caracoles, todas estas lapas, ¿cierto? ¿Ya? También son productos muy apetecidos, sobre todo de la comunidad europea. ¿Ya? Y otros peces. Hoy en la actualidad tenemos una gran gama de peces, no solo salmones.
tenemos los peces, los salmónidos, ¿no es cierto?, como lo primero, ya con los que dieron inicio a la actividad, pero tenemos los peces planos como irame, halibut, turbot, ya, ahí ustedes ven un pez plano, aquí tenemos un pez plano, este es un pez plano, ¿ya? Este es el lenguado chileno, es el lenguado de ojos pequeños, ¿ya? Que es muy similar, o sea, es pariente y de la misma morfología, ¿no es cierto?, que la reineta, ¿ya? Entonces ese es un pez plano. Ellos, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en el caso de Colorado, que también ahí la ya incursionado en el desarrollo de manejo de reproductorio, obtención de semilla, ¿ya? Y ya estamos en el cultivo de Hongrio colorado, de merluza, la pescada que nosotros consumimos ya, ¿no es cierto?, merluza austral, que en este caso es la merluza más grande todavía, ¿ya? El puye, la corvina, entonces, hay varias especies que ya están en desarrollo y que obviamente están, ¿no es cierto?, son de interés dentro de los mercados internacionales. En general, los mercados tienden a consumir mucho estos peces que son de carne muy blanca, ya que se presta para muchas situaciones de preparaciones entonces gastronómicas. Ustedes ven el congrio, el lenguado, el turbo, el irame, son especies de carne muy blanquita y con muy poca espina. Entonces, ahí facilita mucho la situación de las preparaciones. Entonces ustedes ven de que la actividad entonces, acuícola tiene nombres, ¿ya? Y tiene muchos nombres. Y eso está bueno, eso es muy bueno. Porque si en un momento dado hay alguna situación patológica, una situación, no sé, de problemas de producción y nos vamos, ¿cierto?, a cero, con esa producción tenemos otras que nos ayudan y nos apoyan entonces en esta situación de manejo ya y de actividad. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una situación de estadísticas. Yo les digo, o sea, yo subí, no sé si se han dado cuenta de que en la página de USLA, ya, en la asignatura, ¿no es cierto?, en apuntes de la asignatura, yo ingresé ya, en mi UNLA, ¿no es cierto? Ya, yo ingresé ya esta diapositiva, está toda esta diapositiva y lo anterior que hemos visto, está el video, ya, ¿no es cierto?, de lo que quería mostrarles. Y, por favor, entonces ustedes, y un material, material de apoyo, que yo le pongo claramente material de apoyo, y allí está parte, ¿no es cierto?, del desarrollo total de esta parte de estadística, ¿ya? Entonces, ¿cuánto estamos produciendo? ¿Ya? En estos momentos tener números más o menos redondos, ya desde cuánto estamos hablando, y cómo se comporta entonces desde un nivel productivo los distintos grandes grupos o bloques de especies que están dedicadas, especies a las cuales se dedican las actividades. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, acumuladas a noviembre del 2020, ¿no es cierto?, del año pasado. Entonces, tenemos un gráfico de barras donde podemos decir, ya, en miles de toneladas, ya, tenemos entonces los tres grandes grupos de especies acuícolas, ¿no es cierto?, ¿ya? Y los peces, le siguen los moluscos y tenemos las algas. Entonces ustedes ven por la gráfica que hay una gran diferencia con los volúmenes producidos, ¿ya? No es que las algas sean menos, ¿cómo se llama?, importantes, sino simplemente, bueno, todavía el desarrollo no ha sido muy violento, ¿ya? Pero existe una producción, ¿ya? Los moluscos, ¿no es cierto?, y los peces. Y donde prima más, que ustedes pueden ver también dentro de la gráfica, es que dentro de las exportaciones, obviamente, trucha y salmón son los que tienen mayor toneladas netas, ahí están los valores por kilo, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, superiores a los moluscos, que en este caso estaría representado por el mejillón, ¿ya? Entonces, tenemos entonces exportaciones, ¿ya?,
dentro del total de exportaciones a nivel país, nosotros estamos en la actividad acuícola, ¿no es cierto?, dentro del rubro alimenticio, está dentro del segundo, ¿cierto?, que hace un aporte a toda, ¿no es cierto?, el ingreso que tiene nuestro país, o sea, no es menor. Ya no es menor la importancia de este proceso productivo a nivel de contribución país. ¿Ya? Entonces, bien, yo creo que la actividad acuícola tiene mucho para desarrollarse, ya hay muchas cosas todavía que hay que mejorar, pero para allá vamos, allá vamos. Profesora, Dígame. tenemos otra clase ahora. Sí, sé, ya yo justamente ya está diciendo que con esto yo termino, ¿ya? Bien, tiempo, nos vamos entonces, ¿ya? Por favor, mi ayudante, la lista, ¿ya? Para poder definir el grupo de personas que en este momento estuvieron, ¿ya? Pero creo que estamos todos presentes, estamos los 15. ¿Ya? Agradezco entonces a la audiencia, que les vaya bien, ya tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Ya ojalá desarrollen los trabajos, eso es lo más importante, ¿ya? Sería lo importante que desarrollaran los grupos de trabajo para poder yo tenerlos todos claros. ¿Ya? Bien. Ya, profe, gracias. Listo, nos vemos, adiós, chao, chao. Profe, chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe.